educación en valores? Por supuesto que sí. Hoy vamos a conocer 4 pasos para poder asimilar, comprender y practicar los valores. El primer paso está relacionado a los criterios para vivir en sociedad. 1. La crítica. Como persona, cada uno de nosotros tiene que aprender a ser crítico, pero no una crítica destructiva, sino una crítica constructiva. Pero esta crítica constructiva conlleva además de hacer un análisis de la realidad del problema. En este caso, será un análisis de la problemática que existe dentro de las unidades educativas, o bien un análisis de los problemas o de la realidad que se encuentran dentro de nuestra sociedad. Pero hay que aprender a hacer un análisis, una lectura de esa realidad, de esa problemática. Después de hacer la lectura, el análisis de esa realidad o de esa problemática, lo que se tiene que hacer es dar una solución a ese problema. Entonces, si tú eres maestra, maestro, estudiante, padre de familia, lo que tienes que hacer es analizar, identificar el problema, analizarlo y dar la solución. Darlo la solución. 2. La alteridad. Esto significa respetar al otro o comprender de que existe el otro, ese otro con sus propias diferencias, como cada uno lo somos. Tenemos una forma de pensar, una forma de sentir. Y lo que hay que hacer es respetar esa diferencia. Bien. Ahora, no solamente es el respeto a la diferencia al otro, sino que también tiene que haber una interacción comunicativa. Tenemos que aprender a dialogar, a comunicarnos, no excluirnos, sino ser parte del grupo social. En este caso, las unidades educativas es un grupo social. En ese entendido, el estudiante, el maestro, tiene que aprender a interactuar con cada uno de los integrantes de ese grupo. El maestro dentro del plantel docente, el estudiante dentro del grupo de estudiantes y el padre de familia dentro del grupo de padres de familia. Tiene que haber comprensión, diálogo y entendimiento. Pero si no hay comprensión, no hay entendimiento, no hay diálogo, entonces ahí también se genera lo que es la problemática de el quiebre de la comunicación. Entonces tenemos que comprender de que estos son los criterios generales para convivir, vivir en sociedad. Y ese criterio es este que estamos hablando, de la alteridad. 3. Hablamos aquí de los derechos universales que cada uno de nosotros los tiene que conocer. Estos derechos universales están relacionados, uno, a la salud, a la alimentación, otro a la protección o seguridad. También se habla del trabajo y de la integridad física o el respeto a la integridad física. Está dentro de esos 30 derechos aquellos valores que nosotros tenemos que demostrar y respetarlos para poder convivir en toda esta sociedad en la que nosotros somos parte de ese grupo social. 4. Compromiso e implicación. Compromiso en el sentido que tú tienes que comprometerte con tu institución, con tu trabajo, con tu familia, pero no solamente comprometerte, sino que tú tienes que ser parte de las tareas o los acuerdos que se determinen. Es decir, que tienes que demostrar con el ejemplo, con la acción, aquellas cosas que de pronto necesitan el trabajo de todos. Que no tienes que mirar las tareas externamente, sino que tienes que hacerlas tú mismo. Es decir, a veces el estudiante
espera que el presidente de curso sea el primero en realizar la tarea, o las actividades, o las tareas. Pero esto no debe ser así, sino que debe empezar de ti primero para poder demostrar con el ejemplo de que tú eres parte de las tareas que hay que realizar dentro de la unidad educativa, dentro del aula o en el hogar, las tareas que uno tiene, el hacer de la casa. Por eso es muy importante lo que estamos hablando ahora, el compromiso y la implicación. Segundo paso, el marco legal. Hablamos del marco legal de aquellas normativas que aprobamos para su ejecución. Entonces, por otro lado, lo que también hay que comprender es que todas estas normativas conllevan valores, el respeto y la práctica de valores. Es por eso que estas normativas nos dirigen, nos conducen, cómo tenemos que comportarnos dentro de esta sociedad. Entonces, la sociedad tiene su marco legal, las unidades educativas también tienen su marco legal. Existen muchas normas, leyes, códigos, decretos, resoluciones que han sido publicados para el conocimiento de la sociedad y así también poderlos aplicar. Algunos marcos legales son los siguientes. Primero tenemos la Constitución Política del Estado. Ese texto sí o sí cada uno de nosotros debemos leerlo. Por otro lado, tenemos también para aquellos que infringen, que cometen casi constantemente estas faltas, tenemos el Código Penal, la Ley del Trabajo. Dentro de las unidades educativas tenemos las faltas y sanciones del magisterio, tenemos el reglamento interno, las resoluciones administrativas, tenemos el Código Niño-Niña Adolescente y también el Decreto Supremo 1302, que son normas que nos orientan cómo tenemos que comportarnos. Si no respetamos estas normas, reglamentos que se encuentran en el marco de nuestra sociedad, entonces estamos infringiendo, realmente estamos cometiendo una falta. Y por lo tanto, para cada falta existe una determinada sanción. Imaginémonos si todos nos podríamos regir mediante nuestros criterios nada más. Por lo tanto, esta sociedad sería un caos. Por eso, tenemos que respetar las normas que se han aprobado, que se han publicado para su aplicación. En el tercer paso tenemos que hablar sobre algunos valores muy importantes para poder convivir en sociedad. Estos valores son el respeto, la justicia, el amor, la autoestima, la vida y la paz. Veamos cada uno de estos valores. En el caso del valor de la responsabilidad, los subvalores que la acompañan son los siguientes. Por ejemplo, se encuentra el de el criterio propio, es decir, que tú como persona tienes que aprender a medir tus palabras, a saber qué es lo que estás diciendo, a pensar antes de decir, porque aquello que tú pronuncias puede ocasionar conflictos o problemas dentro del grupo social o a algún familiar o algún compañero de estudio. Por eso es muy importante el saber manejar un criterio, la opinión que cada uno tiene antes de pronunciarlo como tal. Por otro lado, también tenemos que ser responsables en nuestros trabajos o, en el caso de los estudiantes, en las tareas que han sido asignadas por el maestro. Entonces, estas tareas se las tiene que cumplir con responsabilidad. Por otro lado, también tenemos que ser responsables
demostrando el respeto a las normas que se tienen dentro de una institución o dentro del trabajo o en la familia. No podemos andar a nuestro libre albedrío simplemente dentro de un grupo social. Entonces, comprende esta situación que es muy importante practicarlo. Además, si estamos hablando de la responsabilidad, tenemos que hablar también del sentido de la colaboración. Entonces, ser responsable implica también ser colaborativo con los demás. No ser egoístas, no ser envidiosos, ser más bien partícipes de esta colaboración entre compañeros para cualquier tipo de actividad o tarea que uno tenga. También está eso de la honestidad. Si no presentas tu tarea y mientes, no eres honesto. Por lo tanto, en este valor de la responsabilidad, también es muy importante practicar esto de la honestidad. Hablemos ahora del valor de la justicia. Dentro de este valor, primero tenemos que implicarnos, comprometernos y ser parte de la acción. Es decir, que el valor de la justicia está relacionado al respeto de las normas, a ser solidarios, a tener un sentido de colaboración al compañero. Y cuando tú hablas tienes que tener una crítica constructiva o hacer una crítica constructiva. Y también el valor del respeto, ¿no? El valor del respeto a los acuerdos, a las normas que se tengan dentro de una institución. Entonces, si no respetamos estas normas, si no demostramos unas conductas apropiadas con el compañero o con la compañera, obviamente el sentido de la justicia se va a perder. Entonces nosotros tenemos que ser los primeros en demostrar estos subvalores para que exista justicia dentro de nuestra institución. Ahora hablemos sobre el valor del amor. Hablar del amor implica también hacer uso de otros valores, que significa, por ejemplo, practicar la no violencia dentro de las instituciones, el trabajo o en la familia. No agresiones verbales, no agresiones físicas, demostrar el respeto al compañero, a la compañera, a la pareja, demostrar ese valor del respeto, ser tolerantes, comprensibles con el compañero, con la compañera. También tenemos el valor de la convivencia. Hay que aprender a convivir, aprender a comunicarnos, a interactuar, a dialogar, a demostrar el respeto, la amistad, el compañerismo, porque si no practicamos el valor del amor y somos intolerantes, digamos, nos vamos a ir a las agresiones físicas o verbales. Por eso, todo lo que hemos hablado en relación al amor, estos subvalores los tenemos que practicar. Otro valor importante es la autoestima. Esto significa que tú tienes que aprender a quererte, a respetarte. Me acuerdo que había estudiantes que se cortaban la piel, obviamente por algunos problemas, ya sean personales o familiares. Y sin embargo, ahí estamos viendo también de que uno mismo no se respeta. Y si aprendemos a beber, a tomar, a ingerir drogas, tampoco estamos respetándonos. Entonces, ese valor de la autoestima es muy importante. Además, tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos. Tenemos que ser más seguros como personas dentro de esta sociedad. Y como complemento, se tiene además lo que es el criterio propio. Saber respetar tu propio criterio y saber decir o decidir. Por eso hablamos de ese subvalor de la autonomía, que tú tienes que llegar también como persona a ser autónoma. Entonces, no una persona sumisa, sino una persona con criterio, con autonomía y con buena formación. Eso hace que tú
demuestres una buena autoestima. Bueno, hemos conocido 4 valores muy importantes, pero a estos 4 valores vamos a sumar 2 valores más que son muy importantes para poder convivir en la sociedad. Estos valores son el valor de la vida y el valor de la paz. Veamos cada uno de estos valores, pues también tienen otros subvalores, que es importante asimilarlos y practicarlos. Vamos por el valor de la vida. La vida es todo ese recorrido que hacemos en este mundo desde que nacemos. Dentro de este valor existen los siguientes subvalores. El de la seguridad. Tenemos que aprender a dar seguridad a los hijos, a la esposa, a los estudiantes, a los maestros. Tenemos que dar seguridad a la sociedad entera. También tenemos que dar seguridad demostrando confianza al otro. Hemos hablado también del valor de la autoestima. Esto quiere decir que tú tienes que ser una persona segura, autónoma, que tienes que quererte, amarte a ti mismo. Y a partir de ese amor que se pueda generar en ti, puedas también expresarlo a los demás. Por otro lado, también tenemos el valor de la comunicación, aprender a dialogar, a comprender al otro, a interactuar en un grupo social y no alejarnos o excluirnos, sino ser parte de ese grupo social. También tenemos el valor de la responsabilidad como es el respeto a las normas, la responsabilidad como es el respeto al trabajo, ser sensibles porque también es importante demostrar este valor de la sensibilidad, la colaboración, la ayuda al otro. El respeto al entorno, a nuestra naturaleza, porque tenemos que aprender a respetar y no estar ya botando la basura donde sea. Por lo tanto, es necesario respetar nuestro entorno, ser amables, tener autonomía, demostrar confianza, una amistad sincera. Tenemos que ser trabajadores, no ser flojos. Tenemos que en esta vida autorrealizarnos, ser muy optimistas, superar cualquier tipo de conflictos, comprometernos con tu trabajo, comprometernos con todo, ser muy comprometidos, tener ese don de la gratuidad, el compromiso que debe estar en cada uno de nosotros, en el trabajo, en la familia, hacer las cosas con voluntad y no por obligación, tener el don de la gratuidad, saber dar cosas gratuitas, ayudar a los demás sin ningún tipo de interés, hacer uso de la creatividad, ser muy creativos para resolver conflictos, problemas, o dar propuestas, demostrar una salud mental, salud física, y no estar drogándonos, ingiriendo bebidas alcohólicas, exagerando, demostrar el respeto a la vida del otro, y no estar matando, cogoteando, asaltando, lastimando e hiriendo. También tenemos que demostrar en el valor de la vida el respeto a la naturaleza, el saber medir el consumo de las cosas, llegar a tener la felicidad. En el valor de la paz vamos a tener, en el valor de la paz tenemos que demostrar el valor de la tranquilidad, la sinceridad, aprender a compartir con los demás, a tener las cosas en orden,
colaborar, a ser participativos, a hacer uso de la imaginación, aprender a convivir, a tener autonomía, autodominio, ser muy generosos, también demostrar el valor del silencio, aprender a callar y no a conflictuar, el valor de la tolerancia, aprender a dialogar, a ser fieles, a tener y demostrar el uso del humor, ser cooperativos, ser justos, no hacer uso de la violencia, ser solidarios, ser ecuánimes, además de buscar siempre la libertad, pese a que no existe la esclavitud, buscar esa libertad de expresión y no el sometimiento o la opresión, que en algunos casos aún sigue existiendo, como la explotación laboral, entre otros. Bueno, para terminar vamos al cuarto paso. El cuarto paso está relacionado a la estrategia para adquirir valores. Yo les voy a dar 3 estrategias para que ustedes puedan aplicarlo y así sus estudiantes o sus hijos o en el trabajo se puedan adquirir los valores. En este caso tenemos los siguientes. El juego. Dentro del juego existe lo que llamamos las reglas del juego. Esto quiere decir que podemos hacer uso, por ejemplo, del valor del respeto, respetar las reglas del juego. Por otro lado, podemos hablar también del valor de la colaboración, porque en un juego existen juegos de grupos o entre dos, entonces por lo tanto ahí estarían demostrando los estudiantes, los que participan en este juego, el sentido o el valor de la colaboración. Entonces también tenemos el valor de la puntualidad, porque los juegos empiezan en un determinado tiempo y terminan en un determinado tiempo también. Por lo tanto, también estaríamos ejercitando lo que es el valor de la puntualidad, ¿no? El valor de la honestidad, porque no podemos hacer tampoco trampas. Entonces tenemos que ser honestos, sinceros, con la aplicación de las normas que estamos rigiéndonos en el juego, ¿no? Por otro lado, la segunda estrategia es hacer lectura de cuentos, novelas, leyendas, fábulas, porque dentro de estos textos literarios existen personajes que los llamamos héroes, antihéroes, que tienen o son portadores de ciertos valores. Entonces, como maestro, como padre de familia o como estudiante, lo que puedes hacer, lo que tienen que hacer es analizar los valores que se encuentran en estos textos, ver la temática de la que se trata, también comprender de que los héroes pierden cuando en ellos se encuentran más antivalores o contravalores. Entonces esa parte es muy importante. Por otro lado, hay algunos textos literarios que también conllevan ciertas moralejas. Entonces a partir de eso también se puede practicar lo que es el valor en los estudiantes. Por último, la tercera estrategia se encuentra en el uso de las dinámicas. Entonces hablamos de dinámicas, aquel encuentro en el que se hace actividades grupales. En este caso, por ejemplo, tendríamos el debate. El debate también hay normas como las reglas del juego, en el que el estudiante o el que participe tiene que respetar estas normas. También el valor de la colaboración, el valor de la autoestima, porque si no hay una buena autoestima en el debate, el estudiante tampoco participa o argumenta. Entonces, por lo tanto, tiene que haber el valor también de la seguridad. Entonces, hay múltiples valores que se pueden trabajar en las dinámicas, en el debate, en el PIB 66, en las entrevistas, en los foros. Entonces, ustedes pueden hacer uso de estos
de estas estrategias para que puedan fortalecer en los estudiantes, en sus hijos o en los compañeros de trabajo estos valores que son muy importantes para poder convivir en un grupo social. Bueno, para despedirme voy a pedirles que hagan uso del valor de la colaboración. Ok, muy bien. Entonces, no se olviden también de visitar la página de Educación Bolivia Online. Nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta ese entonces, chao, chao.